Con nosotros, pues, don Rodrigo Gómez de la Torre para arrancar esta semana. Berito, ¿cómo está don Rodrigo? Verónica Landeta y este servidor Alberto Quintana saludándolos con el afecto de siempre desde Guayaquil. Muy buenos días, Verónica. Buenos días, Alberto. Y acá con el mismo afecto desde el Páramo de Quito. Ay, qué bueno, estuve en el Páramo. Entonces, ¿se perdió las fiestas de la capital o sí estuvo ahí? No Don Rodrigo. estuve en las fiestas de la capital, para ser honesto. No estuvo. No, Mejor. había trabajo que hacer. Qué bueno, me alegro. Me alegro definitivamente. Bueno, y sí, le damos la bienvenida a Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, ganadero. Obviamente, pues hoy nos concita el tema del ISD. Y bueno, pues de acuerdo a lo que hemos revisado un poco, la tarifa del ISD para importaciones que va a regir desde el abril 2025 tendrá un impacto millonario en el sector. Esto es uno de los titulares que lo vimos en primicias y que definitivamente pues ha generado esa reacción en el sector con este anuncio. Vayamos analizando, don Rodrigo, definitivamente qué es lo que podría ocasionar esto del impuesto a la salida de divisas en los porcentajes que se han planteado para el 2025. A ver, comencemos haciendo un poco recordatorio que el ISD fue un impuesto que ha sido criticado por muchos años. Ya en el gobierno de Lasso se planteó la reducción del ISD a cero. Sin embargo, en el proceso de reducción hubo el cambio de gobierno y en la ley tributaria que se aprobó este año, retomamos el ISD que ya estaba en el 2, lo volvemos al 5%. Ahora el presidente nos ha planteado que elimina el ISD enero, febrero y marzo y a partir de abril el 2.5%. Pero, y aquí viene el gran pero, A ver, ¿cuál? el ISD no estaba considerado, o sea, había un crédito tributario para materias primas y bienes de capital. El ISD se lo pone que es para que no se saque la plata del Ecuador, disque para sostener la dolarización. Pero el ISD es de un impuesto que se cobra a los dineros que salen también para pagar los insumos que se requieren para producir todos los bienes importados, materias primas, bienes de capital, bienes de consumo también. Pero ahora nos están incluyendo el ISD nuevamente a lo que son materias primas y bienes de capital, lo cual, a diferencia de lo que dice el decreto, precisamente va en contra de la competitividad del Ecuador, porque lo que necesitamos son materias primas más baratas en muchos casos, algunas que se producen en Ecuador, otras que no. Esta es la lógica de proteger la producción nacional a través de impuestos, termina siendo un boomerang que afecta más de lo que defiende, porque la lógica es que si queremos proteger la producción nacional, no es cuestión de poner impuestos a lo que viene, sino poner facilidades a lo que se produce, que es al revés, reducir trámites, reducir aranceles a otros insumos que también se requieren, mejorar la eficiencia productiva, dar mejores servicios, ese tipo de cosas. Claro. ¿Y cuál va a ser, y cuál, para ir un poco hilando, ¿no? ¿Y cuáles serían estas materias primas importadas que definitivamente pues se afectarían con este nuevo planteamiento del 2.5% para el ISD? Vayamos viendo y a qué sectores definitivamente pues le afecta, cuáles son los productos que a la larga los ecuatorianos vamos a pagar con un poquito más de precio, para que la gente lo entienda. Verónica, Verónica, ese es el gran misterio, Ah, porque dentro del decreto también te dicen, y se definirán esos productos a través de mesas internas. Entonces, sabemos que va a haber un ISD a partir de abril, pero no tenemos idea a qué va a afectar, cuando no debería afectar a nada, por cierto. Deberíamos mantener la lógica de eliminar el impuesto a la salida de divisas. Si es que es al maíz, tendremos un maíz más caro. Si es que es a... Híjole, hay tal cantidad de materias primas de que se materias importan, primas que se pero importan, claro. claro, hilos. Para cada uno de los sectores vamos a encontrar un sinnúmero
de agravantes, fertilizantes se me ocurre ahorita. Estoy pensando en el agro. Semillas. Pero nadie puede pronunciarse a decir es que las semillas van a ser más baratas o más caras, porque el día de mañana saldrá alguien del gobierno a decirnos, todavía no está definido, usted está especulando. Porque no hay estos comités. Entonces, estas incertidumbres sí matan. Claro, porque no puede hacer una proyección. Porque me supongo que al cierre del año ustedes hacen una proyección para el 2025 y obviamente pues con una disposición así que no está todavía definida, pues sí, es verdad, no sabría qué es lo que le va a costar más o qué es lo que le va a costar menos. En su criterio, ¿qué es lo que el Ecuador definitivamente no logra consolidar en el tema del esquema productivo? Porque lo que estamos viendo ahora con el ICD lo veíamos antes en los años 90, ¿se acuerda? Cuando todavía pues había muchas cosas que hacer, temas de aranceles, de subpartidas y de todo lo demás. Algo se ha ido organizando, pero parece que todavía no logramos definitivamente pues condensar ahí una política a largo plazo, sino es puro parche, puro tapahueco, por el tema de que necesitamos un poco más de ingresos, etcétera. ¿Qué cree usted que le falta a Ecuador en ese sentido? A ver, el Ecuador tiene que hablar, y esto a los economistas les encanta. Necesitamos equilibrio fiscal. Entonces, cuando hay un grupo de economistas que habla de equilibrio fiscal, dice hay que subir impuestos. Hay otro grupo de economistas mucho más liberales, mucho más lógicos, que dice, ok, el equilibrio se consigue equilibrando costos y gastos, ingresos y gastos. Entonces, bajemos los costos para que el ciudadano tenga menos presión. Lo que el Ecuador no acaba de comprender es que necesitamos bajar el peso del Estado con relación al peso de la economía. Estamos con un 30 y pico por ciento del peso, cuando deberíamos estar con un 22, 25% máximo. Y seguimos pensando en reformas tributarias que siguen ahorcando al sector productivo. Y el otro aspecto que deberíamos también entender, tener más trámites para hacer un trámite de aduana, tener más trámites para un proceso administrativo, tener más trámites para producir, lo único que conlleva es ahuyentar la producción. Y hay una frase de Ayn Rand que la publicaba yo hace unas semanas atrás. Me tocó hacer un trámite. He sido productor de leche por 25 años. O sea, casi nada. Hay gente que ha sido por mucho más. Y ahora para ser productor de leche tengo que hacer un trámite para registrarme como el Registro Nacional Agropecuario. O sea, más y burocracia. Tengo que repetir el trámite. Y es curioso, tengo que repetir el mismo trámite para registrarme como productor de leche. Pero si no haces el uno, tampoco puedes hacer el otro. Pero es lo mismo. Entonces dices, duplicar trámites, que además me salieron unas cosas que no tengo idea de dónde sacaron, porque hasta me dieron poniendo datos. Entonces uno dice, ¿para qué tengo que hacer tanta vuelta? Si lo que yo estoy haciendo es, pago impuestos, registro IES, cumplo con las normas básicas. Ya, ¿para qué más trámite? Pero nos encanta. Y seguro que ya aparecerá otra nueva ley, un nuevo acuerdo, un nuevo decreto para complicarnos en algún otro aspecto. Eso es lo que el Ecuador requiere. Bajar el peso burocrático y efectivizar, así como sacamos muchas leyes económicas urgentes, muchos decretos. ¿Por qué no validamos una ley que todavía no está regulada, del 2017, que es la ley de reducción de trámites públicos? Eso es lo que debemos hacer, reducir trámites, facilitarle la vida a quien produce, claro, a quien emprende, a quien invierte. Caso contrario, seguiremos peleándola entre el 0.3 o el 0.4 o hasta el 0.2% del PIB en inversión extranjera directa, cuando deberíamos estar pensando no en puntos, sino en al menos uno o qué mejor, 2 dígitos de inversión extranjera directa.
Claro que sí, fomentar la producción, porque eso debería ser la clave de todo país que quiere reactivar económicamente, porque definitivamente pues si no seguimos haciendo lo otro. Alberto Quintana continúa con la entrevista. Gracias, a esta hora estamos conversando con el empresario y analista agrícola y ganadero Rodrigo Gómez de la Torre. Lo saco de esta arista para embarcarlo en otra, Rodrigo, ¿no? Yo no sé exactamente, a ver, partamos de una premisa. En el Ecuador entendemos realmente, tenemos una conceptualización clara en torno al tema de la crisis del agua, ¿o no? Yo creo que tenemos un tema de lo que se llama la caja china. Ya tienes un problema y todo el mundo se enfoca en ese problema y se olvida lo que pasó en la semana anterior. Ya en la crisis del agua tenemos una situación que es cíclica, que hemos tenido procesos de sequías muy fuertes históricamente en el Ecuador. No es la sequía más catastrófica que hemos tenido en los últimos 100 años. Tuvimos una sequía en el 15, tuvimos una sequía que recuerdo con horror, era niño, en el 76. Si recordamos los casos de Loja, por los 60 tuvimos una gran sequía también, incendios, un éxodo, el éxodo de Yangana a principios del siglo pasado. Entonces, estos procesos cíclicos climáticos tenemos que irlos entendiendo y estudiando para poder anticipar los problemas. Sabemos que la reforestación es importante y es necesaria. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Tenemos bosques secos, tenemos diferentes tipos de bosques. El Ecuador es mega diverso, riquísimo en pisos naturales. Perdón, pero estoy saliendo de un trancazo. ¿Por qué no estamos trabajando en eso? Política ambiental, educación sobre el manejo del agua. Eso es lo que no queremos hacer. Ahorita hemos pasado un proceso de estiaje y realmente no hemos visto campañas sólidas de ahorro de agua. Ya comenzarán las lluvias y ya tendremos inundaciones, desgraciadamente, para enero, febrero. Y ahí nos acordaremos de prevenir las inundaciones, limpiar alcantarillas, fumigar contra el dengue, fumigar contra el mosquito. Y en abril veremos si nos acordamos que tuvimos inundaciones acá en la sierra, Abril Aguas Mil, y que no nos llegue otro momento seco como el que ya tuvimos en este año, cuando tuvimos nuevamente estiaje en abril y tuvimos cortes de energía. Claro, ubicaba esa premisa, ¿no? Porque justamente en esto de que no nos gusta a los ecuatorianos, pues el tema de la planificación, pensar en políticas públicas, en políticas de Estado a largo plazo, no nos gusta. Lamentablemente hay un divorcio terrible entre quienes están en la administración pública y a veces también en el sector privado, como que no estamos viendo, ¿no? Como Estado y como sociedad, como que no estamos viendo hacia adelante. Y el aprendizaje, las experiencias del pasado sirven para eso, ¿no? Para poder ir solventando esas políticas públicas que son tan necesarias. Y digo esto, por ejemplo, a nivel de los 4 niveles de gobiernos que tenemos, ¿no? Radica principalmente en los gobiernos provinciales, en la prefectura, lo que tiene que ver con regadío, agua para justamente la utilización agrícola, ¿no? Y en el caso de los GACS municipales, lo que tiene que ver con la dotación de la infraestructura en saneamiento básico, con el agua de consumo humano y lo que tiene que ver con el alcantarillado. Pero como que no nos ponemos de acuerdo, como que no planificamos, como que no le damos la importancia, y esto si añadimos lo que usted acaba de mencionar, es necesario emprender una verdadera campaña de reforestación a lo largo de todo el país. Y este debería de ser pues un verdadero reto que Estado y sociedad, incluso saliendo de los 4 niveles de gobierno y la sociedad civil en su conjunto, también deberíamos de emprender, ¿no? Como un gran reto para el 2025, un gran compromiso nacional, ¿no? Y un detalle, Alberto, el utilizar la madera para construcción, para muebles, para artesanías, no es malo. Por el contrario, es la mejor forma de fijar el carbono. Siembras, cosechas, utilizas y vuelves a sembrar. Y entras a un ciclo permanente
de captura de carbón. Eso es parte de lo que se debe hacer. No es que todo árbol es para que esté permanentemente. Hay que darles mantenimiento, hay que podarles. El cuidado del árbol, reforestar. Acabamos de pasar varias mingas. Y he visto con mucho agrado que ya hay quienes están preocupados no solamente de la siembra, sino hay que darle cuidado al árbol para que desarrolle, para que se consolide. Quienes hacemos ganadería, por ejemplo, y nos gusta la mezcla de árboles y pasturas, es difícil, porque la vaca tiende a comerse al árbol, dependiendo de la especie que pongas. Si pones una especie que te ayuda a fijar nitrógeno, por ejemplo, son altamente apetecidas por las vacas. Entonces tienes que poner doble cerca, tienes que poner cuidados adicionales, que dependiendo la altitud puede tomarte 1 año, 2, 3 años de cuidados. Y eso también es un esfuerzo. Pero eso tiene que ver con educación. Necesitamos entender que la educación es parte integral. ¿Qué sucede con la educación? No es rentable políticamente. Porque la educación tú ves resultados a los 4, 5, 6, 7, 8 años plazo. Y los gobiernos usualmente duran 4 años. Ahora 2, ahora 1, mañana quién sabe. Pero es eso. Claro, claro. No se apuesta. Esas variaciones. No se apuesta por eso. Eso lo vemos en Perú. Perú ha cambiado no sé cuántos gobiernos, porque yo le perdí la cuenta. El otro día sacaba una nota con los diferentes nombres. Había presidentes que se me habían pasado hasta de la memoria. Sin embargo, el sector privado, el sector productivo, la economía, se maneja en andarivel distinto. Necesitamos, y lo he dicho miles de veces, y lo seguiré repitiendo, necesitamos un divorcio entre la política y la economía. Que los políticos se dediquen a pelearse, a sus bailes, y le dejen al sector productivo trabajar en paz. Sería un gran avance para el país. Claro que sí, sobre todo, ¿no? El hecho de que se mantengan esas políticas de Estado, ¿no? Que vayan trascendiendo a los mandatarios, a quienes están detentando el poder. Eso es importante, sobre todo en estos temas que estamos hablando, ¿no? Porque vemos que realmente es súper preocupante lo que se nos puede venir, ¿no? Se están contaminando las cuencas hídricas, ¿no? Las fuentes hídricas contaminadas por el tema de la minería ilegal. Hay un desperdicio terrible. Por ejemplo, lo de la información de Quito, ¿no? Es tremenda. 1.330.000 litros diarios que podrían abastecer, por ejemplo, a la ciudad de Riobamba. A la capital de la provincia de Chimborazo podría abastecer lo que se desperdicia en Quito. Y ojo que Quito no es la única ciudad, ¿no? A lo largo del país hay muchas ciudades, muchos sectores que tienen mayores índices de dispendio de acuerdo pues a estas cifras técnicas, ¿no? Que nos dan a conocer. Entonces sí creo que hay que hacer plena conciencia de esto desde las ciudades. Se debe, por un lado, no tener claridad en lo que tiene que ver con el tema de la dotación del servicio. Desde los ciudadanos también hay que ahorrar el agua, no desperdiciar de una manera hasta infame, ¿no? Y por otro lado sí deberíamos de unirnos todos en el sentido de propender a esta campaña que decía, ¿no? Poder llevar adelante toda una gran tarea de arbolización en nuestro país que nos permita también mantener pues todas las fuentes hídricas, ¿no? Y no nos olvidemos siempre que el ejemplo comienza en casa. En este caso, los municipios. Tú en Quito tienes un tema muy usual, lamentablemente. Es las fugas de agua potable en las calles, en las veredas, en tuberías rotas. Entiendo que no se puede optar todos los sitios simultáneamente, pero cuando tú ves noticias, por ejemplo, estas noticias de la comunidad, acá en Quito es muy común ver la nota de en la calle tal hay una fuga de agua y se está armando un socavón, en la calle cual hay otra fuga de agua, por acá hay otra fuga de agua. Ese tipo de cosas también el municipio debe darnos ejemplo de protección, cuidado y mantenimiento de esas fugas, para también educar al ciudadano. O sea, la educación vía ejemplo es la mejor forma de educación. Correcto. Pero es una combinación de factores. Yo creo que
Hay mucho por hacer, pero personalmente creo que es el momento ya de que el sector privado se empodere y desde nuestro lado comenzar a hacer campañas, publicidad, utilizando redes sociales, explicando y sin tanta regulación. Aquí en Correcto. Quito, para podar un árbol, necesitas la autorización del municipio. Hay árboles que están dañando los cables de luz y hasta que se pongan de acuerdo puede caerse el poste. No ha Qué pasado terrible. nada. Es terrible. Rodrigo, muchísimas gracias por atendernos. Que tenga una excelente semana. ¿Ah? Es el De empresario igual agrícola manera, y ganadero Rodrigo Gómez de la Torre, que nos atendía desde la capital de la República. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, hora en la parte continental del Ecuador. Algunos datitos adicionales, pero antes de irnos a la pausa publicitaria. Simplemente, ya saben, rápidamente monitorear si está saliendo de su casa, las apps para saber cuáles son las vías alternas que ustedes pueden tomar. Recuerden que las vías principales ya presentan alta demanda vehicular y ahí se torna verdaderamente un problema. Afortunadamente, cortes de energía durante las primeras horas no habrán. Muchos tienen otros cortes y ya pues con una diferencia más o menos de 3 horas. Así que, por favor, si usted quiere llegar rápido, haga esto. Revise sus apps y también las cuentas de la ATM Tránsito en las redes sociales. Y simplemente ya para despedirnos, ya que estabas hablando de tecnología, que obviamente Ciencia y Tecnología, que van a tratar la asamblea, bueno, pues aquí hay algo que definitivamente está causando revuelo y es el tema del TikTok, que tendría